Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Ojo Clínico. El tema que vamos a tratar hoy va a ser interpretación metodológica de la radiografía de tórax. Es un tema importante porque debemos interpretar una radiografía de tórax de forma metodológica. La importancia de esto es de que tenemos que observar la mayor parte del panorama de la radiografía para tener la mayor cantidad de datos posibles para poder así ayudar a nuestro paciente. Vamos a ver que dentro de las generalidades es el estudio de gabinete más solicitado a nivel hospitalario. Nos puede servir para una valoración de riesgo quirúrgico cardiovascular, paciente que va a ingresar a cirugía posterior a los 40 años. Debemos de tomar una radiografía de tórax, electrocardiograma, laboratorios, entre otras cosas que debe de valorar tanto el cirujano como el anestesiólogo y también el médico internista. Cada paciente que va a entrar a cirugía debe ser valorado por el médico internista después de los 40 años. Vamos a ver que su evolución también, también nos sirve para valorar la evolución de tratamientos o procedimientos, ya sea invasivos, no invasivos, colocaciones de sonda o algún implante de algún artefacto que nos pueda servir para el tratamiento de un paciente. Vamos a ver que también se utiliza para valoración ante patologías torácicas, ya sea neumopatías o incluso pacientes que hayan tenido un traumatismo. Como dato curioso, la radiografía se descubrió por el profesor Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, el profesor de física Wilhelm Conrad. Entre los aspectos importantes así como el electrocardiograma, tenemos que ver que el ABR sea negativo. Aquí vamos a ver que los aspectos importantes en la radiografía de tórax, tenemos que identificar que las predicciones que pedimos sean las correctas, o incluso después de que tenemos la radiografía, si tú no pediste la radiografía, tenemos que valorar en qué posición nos la están agregando o qué proyección. Puede ser antero o posterior, donde las rayos X ingresan por la parte de enfrente y se captan en la parte posterior anterior, que es la más común. Se solicita, como estamos viendo en la imagen, el paciente está parado en bipedestación y con la espalda pegada, pues prácticamente de frente al rayo, y el pecho o los pectorales pegado a lo que son el chasis. Bueno, ahorita ya no se usa chasis, pero anteriormente se utilizaba el chasis y era esta la posición. Y puede ser lateral. El paciente está de lado para evaluar prácticamente los cilios pulmonares. También tenemos que ver que nuestro paciente tenga una inspiración máxima. Como norma, el paciente debe tener una inspiración máxima y debe estar en bipedestación, al menos que haya agravantes en su salud que no lo permitan. Por ejemplo, en una radiografía portátil, donde el paciente no se puede parar, está inmovilizado e incapacitado para pararse y moverse. Y por norma también debe ser una distancia de 1.5 metros a 1.8. Vamos a ver que antes de poder leer nuestra radiografía de tórax, debemos tener la identificación del paciente. Importantísimo. Si vas a leer una radiografía, debes saber cómo se llama el paciente, y la placa de radiografía por norma también debe traer el nombre del paciente y la edad por lo menos y el sexo, porque no es común, más bien dicho es muy común en algún hospital grande que podamos tener nuestro paciente con el mismo nombre, incluso los apellidos, pero con diferente edad y obviamente diferente sexo. A lo mejor vamos a valorar que sea una proyección posterior anterior, anteroposterior o incluso lateral. Debemos identificarla. Y también tenemos que valorar la penetración. Debemos de valorar ciertas características en una radiografía que, si nos pasamos de dosis de rayos X, vamos a tener una radiografía muy, muy, muy penetrada o hipopenetrada. En caso de esta imagen, el paciente no se alcanzan a valorar las estructuras que debemos de identificar, y en una hiperpenetrada donde se observa prácticamente, es una radiografía normal, pero se observaría mucho más negro.
debemos de valorar que no es derrotada. Importantísimo porque nos puede dar datos de las alteraciones dentro de la silueta cardíaca. Vamos a ver que los extremos proximales de las clavículas deben ser equidistantes a la línea media de las apófisis espinosas. Por ejemplo, aquí se puede trazar una línea media y los extremos proximales de las clavículas deben de estar equidistantes. Igual en esta y al parecer en esta también. En esta no la podemos alcanzar a valorar, solo sabemos que la tráquea y las apófisis espinosas están aquí, pero por anatomía realmente no se alcanza a valorar, por eso es importante identificar que nuestro paciente tenga una buena radiografía valorable. ¿Por qué es importante la sistematización de la lectura de una radiografía de rayos X? Importantísimo. Vamos a usar una mnemotecnia fácil, muy fácil realmente de aprendérsela, identificarla también, pero no es la única. Obviamente, muchos libros de radiología hablan de cómo se debe leer, pero hay muchas versiones de cómo se debe leer. Lo que sí tenemos que tener en cuenta de que tenemos que utilizar el tiempo necesario para leer una radiografía. Tampoco te vas a tardar un día, pero debes de tomarte el tiempo de leer esa radiografía, no de tomarlo a la ligera. Vamos a ver que lo ideal, dijera una maestra de farmacología nos decía, cásense con un libro. Esta vez vamos a hacer, cásense con un sistema de lectura, un protocolo, protocolicen. Debemos de llevar una serie de pasos con un orden. Porque si no seguimos un orden, podemos concentrarnos en hallazgos muy evidentes. Por ejemplo, un paciente con un tórax inestable, vamos a encontrar muchas fracturas de costillas, un neumotórax probablemente, y podemos dejar hallazgos sin valorar porque ya nos fuimos con ese hallazgo muy relevante. Vamos a ver que lo importante no es valorar los hallazgos evidentes, sino que valorar la mayor parte de las cosas y que no se nos escapen esas cosas. Vamos a ver que cada pulmón lo debemos valorar individualmente. Empezamos. Esta es la mnemotecnia, nuestro sistema. No es necesario que se aprendan este sistema para ustedes, pueden crear uno ustedes mismos. Es el que utilizamos prácticamente en el hospital y podemos valorar primero de afuera hacia adentro, lo que son piel, posteriormente son 4 P's si se dan cuenta, la regla de las 4 P's, pero le metemos la H y la V. Ahorita vamos a ver. Iniciamos con piel. Se tienen que valorar no solamente la piel, sino que tejido celular subcutáneo, mucosas, mamas incluso, pleura. Vamos a tocar cada uno de los temas, de los puntos por separado. Vamos a ver qué vamos a valorar de las pleuras, el parénquima pulmonar y la última P es pericardio. Pericardio, pero solamente, bueno, más bien dicho, todas las estructuras vasculares de lo que es el corazón. H de huesos, que también podría servir para ilios, pero lo vamos a meter dentro de parénquima, y la V de vísceras. Está fácil, 4 P's y 1 V. Iniciamos con piel. ¿Qué le valoramos a la piel? Vamos a ver qué debemos de valorar en la piel. No solamente son lo que es la piel, sino que tenemos que valorar estructuras extrapulmonares, como lo es, ya habíamos dicho, piel, tejido celular subcutáneo, si nuestro paciente está gordito o no está gordito, algunos músculos que se alcanzan a ver, no siempre obviamente se alcanzan a ver los músculos, pero las mamas sí se pueden ver en caso de pacientes mujeres, lo cual nos aumenta ya sea la densidad de las vasos pulmonares o incluso los pezones podríamos confundirnos con nódulos pulmonares en algunos casos. Importante. ¿Por qué es importante valorar la piel? Si tenemos aquí del lado izquierdo un paciente con enfisema subcutáneo, hubo una fractura donde tenemos o simplemente tenemos un absceso que está permitiendo la fuga de líquido, de oxígeno, perdón, de aire,
y empiece a invadir todo lo que son los tejidos subcutáneos. Paciente que comúnmente en la clínica lo diagnosticamos, bueno, no se diagnostica, sino que encontramos el signo de que tiene su piel crujiente, o piel crujiente le llaman a esos pacientes. Vamos a ver que en algunos pacientes tenemos lo que es el pezón, que se alcanza a ver aquí. Obviamente se ve el contorno de las mamas, pero debemos saber identificar que nuestro paciente sea mujer. Por eso debemos saber que el nombre del paciente, la edad y el sexo. En caso de que no fueran tan evidentes el contorno de las mamas, no se podría diagnosticar o se nos haría algo relevante este hallazgo, pero con eso ya sabemos que son los pezones. Otra cosa, por ejemplo, en esta paciente que tiene implantes, o en alguna paciente que le hayan hecho una mastectomía unilateral, pues, aquí se alcanza a ver, pero aquí no. Podría tomarnos como hallazgo también, pero es importante saber la historia clínica del paciente, también no solamente valorar lo que es la radiografía. Posteriormente tenemos pleuras. Las pleuras no se ven y no deben de verse, obviamente. ¿Por qué no deben de verse? Porque solamente en pacientes con alguna patología, ya sea que el paciente tenga un engrosamiento o incluso calcificaciones, y también en el derrame pleural sabríamos que están ahí las pleuras, pero de una forma anormal. Si hay engrosamiento y calcificaciones, obviamente se observa bien lo que delimitan lo que es el parénquima, pero en la mayoría de los pacientes no se observa. O sea, tenemos dentro de las pleuras, vamos a valorar los senos, ya sea el costofrénico, que es un receso, llamado receso, que está entre el diafragma y las costillas. Los recesos tienden que ser profundos y también deben ser limpios. No deben de ser, como en este caso el paciente no se observa limpio el receso. Tiene un derrame pleural en del lado izquierdo el paciente. Si se dan cuenta aquí, debería de estar hasta acá el receso costofrénico y no se alcanza a ver. Tenemos el receso costofrénico y el receso cardiofrénico. El derecho, el costofrénico derecho, cardiofrénico derecho, costofrénico izquierdo y cardiofrénico izquierdo. Ok. Algo importante, si se dan cuenta aquí, el diafragma está un poco más elevado, pero es por la presencia del hígado que está debajo del lado derecho. Se encuentra el hígado que está empujando el diafragma un poco más arriba. Si trazamos una línea, esta línea se ve más elevada que la izquierda. Es por presencia del hígado. Pacientes normales, así se observa. Vamos a ver también, importantísimo checar los recesos. ¿Okay? Tenemos el parénquima. En el parénquima tenemos muchas cosas que valorar. Dentro de lo principal, valorar que estén los cilios presentes. También se valora que haya una buena penetración para que podamos valorar el sistema vascular y el sistema bronquial que entra dentro de los cilios. Alguna normalidad, ya sea algún quiste o alguna condensación importante o que se observe para valorar ya sea neumopatías o alguna lesión quística. No nos vamos a meter mucho en patologías, es prácticamente para el protocolo esta vez. Podemos hacer videos de patologías posteriormente, pero no nos vamos a meter mucho en patologías esta vez. Cuarta P más bien dicho, es el pericardio y todas las estructuras vasculares. Identificar el pericardio y las estructuras vasculares. Podemos encontrar pacientes con taponade cardíaco, pericarditis, pacientes que tengan dentro del pericardio, también metemos lo que son estructuras vasculares, paciente que tenga un índice cardiotorácico más elevado, que podamos identificar que tenga una cardiomegalia. Vamos a ver que debemos valorar las estructuras,
Tenemos aquí la aurícula derecha, la vena cava inferior se alcanza a observar un poco, no, obviamente el diafragma, que es la base del ventrículo derecho, no, no nos permite delimitarlo bien. Tenemos el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, aquí se alcanza a observar, el callado aórtico y la aorta descendente, la aorta ascendente y la vena cava superior que llega a la aurícula derecha. Ok, dentro de lo que son los huesos, las estructuras óseas es importantísimo valorarlas. Podemos relacionarlos también con la clínica. Si nuestro paciente tuvo un accidente y obviamente tiene un neumotórax, hay que buscar la causa de ese neumotórax o hemotórax. Debemos de valorar ya sea las costillas. En una radiografía bien tomada se deben de ver 7 arcos costales anteriores o de 8 a 10 posteriores. Bueno, de 7 a 9 arcos costales anteriores y de 8 a 10 posteriores. Debemos valorarlos, seguir la trayectoria de cada arco costal para poder verificar si hay alguna lesión, que esté fracturado alguna costilla. Okay. También es importante valorar lo que son las apófisis espinosas, que no tenga una desviación, que no esté rotado el paciente, porque ya vimos que si está rotado nos puede dar alteraciones tanto en la silueta cardíaca como podemos confundir el diagnóstico, una escoliosis, por ejemplo, un paciente así. También ya habíamos visto que los huesos se pueden valorar así y debemos de buscar que la placa no esté hiperpenetrada o hipopenetrada para poder tener una buena valoración de los huesos. Algo importante también son las vísceras, que por eso estamos metiendo la última letra, que es la V, perdón, donde encontraremos, es importante buscar la silueta, la burbuja gástrica, que esté bien delimitado el diafragma en la parte derecha donde va el hígado y que no esté ninguna vía obstruida. Si se dan cuenta aquí, la tráquea se alcanza a observar muy centralizada, no debe estar lateralizada y ver si en caso de que esté lateralizada, también relacionarlo con la clínica o a la aparición de algún tumor o algún, algo que esté desplazando esta estructura. Cosas que vamos a encontrar como tal, debemos de valorarla, pero de forma protocolizada. Ya vimos la tráquea, las apófisis espinosas, los arcos costales, anteriores, posteriores. Algunas cosas no se alcanzan a valorar siempre. Tenemos la vena cava superior, sí se observa muy poco. La vena ácigos, casi, bueno, tendrías que tener mucha experiencia también, igual. Tener mucho cuidado, estar valorándola bien con el tiempo necesario. La arteria pulmonar derecha, tenemos la cisura, importante también dentro del parénquima pulmonar. No siempre se alcanzan a ver las cisuras, pero en algunas ocasiones sí. Tenemos la cisura, que es comúnmente la que casi siempre se ve, o si es que se ve, es esa. La silueta mamaria en las pacientes que ya vimos que era mujer, el seno costofrénico, la vena cava inferior, el hígado, como ya habíamos dicho, del lado derecho, debajo del diafragma. Infradiafragmático vamos a encontrar el hígado y del lado izquierdo la cámara gástrica. Tenemos el seno costofrénico izquierdo, cardiofrénico izquierdo también, la silueta mamaria del lado izquierdo, la aorta descendente, perdón, tenemos el callado aórtico y debemos seguirlo. Aquí sale el callado aórtico y seguimos la aorta descendente, valorar si hay algún aneurisma que se pueda ver también. La arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar principal. Tenemos el bronquio derecho, que ya vemos se divide a nivel de T4 y se divide hacia el bronquio derecho y bronquio izquierdo. Ya habíamos visto el canal aórtico, la arteria esternoclavicular, la clavícula, la articulación glenohumeral y la escápula como tal. Importante que la escápula, para que sea valorable, debe de estar fuera del campo pulmonar. Y
Listo. Aquí podemos valorar las mismas estructuras. La tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, botón aórtico. Debemos seguirlo. Aquí está el callado aórtico, los recesos. Pero vamos a empezar de forma protocolizada. Ok. Iniciamos con piel, tejido celular subcutáneo. El paciente se observa normal. Lo que es la piel, no se observa ninguna alteración. Posterior a eso tenemos la otra P, de afuera hacia adentro, tenemos las pleuras. La pleura no se ve, obviamente, ya vimos que no se ve. Se observan los recesos costofrénico derecho, cardiofrénico derecho, cardiofrénico izquierdo, se observa bien, delimitado, profundo y limpio, los dos recesos, tanto izquierdo como derecho, costofrénicos. ¿Okay? No se observa ninguna alteración ni ninguna acumulación. Posterior de eso tenemos el parénquima. Se ve cómo entran los bronquios y no se ve ninguna alteración dentro de lo que es el parénquima tampoco, ningún abultamiento, ninguna alteración. ¿Okay? Ni tampoco se ven datos de infección ni nada de eso, ni datos de rarefacción tampoco. Vamos a ver que después tenemos lo que es el pericardio. Encontramos todo lo que son las estructuras vasculares. Ya vimos aurícula derecha. En la base del ventrículo derecho se observa un poquito más claro que en la radiografía anterior. Ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, la vena cava superior, se alcanza a ver poco. No se alcanza a ver tanto la vena cava inferior. Se supone que sería como esta, a lo mejor. Se alcanza a ver muy poco. Tenemos el botón aórtico, baja, callado aórtico y pues prácticamente la aurícula derecha. Okay. Posteriormente tenemos huesos, encontramos todos los arcos costales, debemos seguirlo. Es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Los arcos anteriores, vamos a ver que los arcos anteriores vamos a los arcos anteriores son de 7 a 9 o los posteriores de 8 a 10. Hay que recordarlos también. Y podemos valorar que de esta radiografía es una posición posterior anterior por la verticalización de las clavículas. Después de eso tenemos la OB de vísceras, tenemos la cámara gástrica como ya hemos visto y lo que son las estructuras también anexas como la tráquea centralizada. Tampoco se ve rotada la imagen porque vemos que las clavículas, las extremidades proximales de las clavículas forman prácticamente, pasan en medio esta línea, prácticamente. Y pues listo. La bibliografía que utilizamos fue el libro de radiografía básica, aspectos fundamentales, tercera edición, y un PDF de guía básica de interpretación de rayos X de tórax. Nuestras redes sociales, en Facebook, @fisiología médica, y Instagram, @ojo clínico médico fisiología. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.